Hablando del crimen organizado, le pido al equipo que nos grabe. Para darle la bienvenida a nuestros queridos invitados, quiero comentarle esta nota antes como un precedente. Resulta que atacaron a balazos al nuevo fiscal del Estado de México. Ya hay un detenido. Se reporta por ahí que también hay una persona herida, uno de los escoltas del fiscal, quien resultó ileso. Eso es muy propositivo y que de hecho, bueno, fue a visitar a su escolta al hospital. Le voy a compartir parte de una nota que publica Israel Dávila, el corresponsal de La Jornada, ahí en ese periódico, en La Jornada. Dice: el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, fue víctima de un atentado a balazos la tarde del jueves cuando circulaba sobre la autopista México-Toluca. El funcionario salió ileso del ataque y solamente uno de sus escoltas resultó lesionado. A través de sus cuentas en redes sociales, la Fiscalía Mexiquense confirmó la agresión y aseguró que se logró la detención de una persona que participó en la cometida. Se le decomisó un arma larga de fuego y un vehículo se plantea por ahí. De hecho, hay una ficha del presunto atacante. Ahí se le está poniendo David. Lo llaman Julio César N. Este es el presunto, uno de los presuntos atacantes. Dice: el detenido, identificado como Julio César N., fue trasladado a la sede central de la Fiscalía Estatal ubicada en Toluca, capital del estado. Y bueno, pues ahí está esta información. Y con esto le pido al equipo que nos grabe para saludar a dos grandes amigos, a dos conocedores del tema, por supuesto, a nuestros queridos compañeros periodistas, al queridísimo Francisco Paco Cruz y al queridísimo corresponsal de guerra Jaime Hernández. Paco, comienzo contigo. ¿Cómo estás, querido Paco? Toño, ¿cómo estás? Fin de semana, mucha información, con Jaime y contigo, pues no, muchas gracias, muy bien, Toño, así que aquí estamos. Saludos, Jaime. Sí, mucha información. Saludos, querido Jaime, ¿cómo estás también? Te mando un gran abrazo, ¿cómo te va? Buongiorno per la mattina, caballeros. Saludos al querido Francisco Cruz, querido Antonio, aquí listos también para lo que tú me digas. Pues, ¿qué les parece que platicamos de ese tema? Hoy tenemos tres temas muy candentes con nuestra mesa de análisis. Se los voy adelantando. Vamos a hablar de esto del Estado de México, vamos a hablar de las mañaneras de Xóchitl y en unos momentos más de los separatistas tejanos, que es un tema, híjole, se la pasan hablando del separatismo. Es uno de los sueños guajiros, de los loquillos que también son muy antimexicanos ahí en el estado de la Estrella Solitaria, pero ya lo platicaron en momentos más. Vamos pianito. Querido Paco, tú estás ahí en el Estado de México. Es un fiscal que llega en medio de la controversia, al que incluso se le ha señalado en la conferencia de prensa mañanera por haber asistido al concierto de Luis Miguel, ¿no? No se entendió eso aquella ocasión que lo acusaron por este tipo de circunstancias, pero se trata de un nuevo gobierno, de una nueva fiscalía, si no me equivoco, el gobierno de la maestra Delfina Gómez. Y pues este atentado es de consideración, nos recuerda al atentado que en algún momento habría sufrido Omar García Harfuch, también como fiscal, pero de la Ciudad de México, y en el que desafortunadamente sí hubo varios muertos aquí. Afortunadamente solamente una persona resultó herida y se reporta fuera de peligro. Paco, ¿qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes decir? Mira, Toño, lo habíamos, independientemente de la personalidad del fiscal, independientemente de lo que le podamos encontrar a él y de las investigaciones futuras para determinar exactamente todo lo que pasó, a quienes pertenecen, hay que recordar que lo advertimos en Sin Censura. Cuando llegue la maestra, va a haber atentados, va a haber más violencia, porque es un estado en el que desde la misma gubernatura del estado se permitió el narcotráfico, se permitió el crimen organizado, no solo narcotráfico. Un problema que llega en 1982 de la mano de Alfredo del Mazo González, el abuelo de Alfredo del Mazo Maza, que le abre la puerta al cártel al cártel de Juárez, y después Arturo Montiel Rojas le abre la puerta al cártel del Golfo, y con Peña, pues Peña era el capo, yo lo documento en varios libros, pero Peña era el capo. Es un problema que se dejó crecer, que se permitió con la complicidad del gobernador. Habíamos advertido, ha habido en los últimos meses, por ejemplo, lo hemos señalado en Sin Censura, descabezados, atentados que no se ven. El de Texcaltitlán es el más sólido, pero hay que recordar que la maestra Delfina Gómez Álvarez, Morena van a enfrentar un gran problema con el crimen organizado, porque en el estado
operan 26 grupos, pero de los mayores, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, células todavía de los Beltrán Leiva, los Caballeros Templarios, Fuerzas Antiunión, 26 grupos sólidos y aparte pequeñas células que operan en la mayoría de los 125 municipios que se dedican a todo, a la narcotráfico minorista, a la extorsión o cobro de piso, que es el problema que se suscitó en Texcaltitlán y porque se levanta la población. Ahora este atentado que te digo, a reserva de todo lo que se investigue, hay que recordar eso, la familia michoacana. Yo escribí un libro, mira, en 2009, perdón, 2009-2010, que se llama Tierra Narca y Documento. ¿Qué grupos operan? ¿Cómo operan desde entonces, desde 1982, te decía? Entonces, es un problema que vamos a ver en la medida, y si a eso sumas que el Estado de México tiene 30,000 policías y que gran parte de los comandantes estaba involucrado con el crimen organizado, es decir, limpiar esa corporación es una locura, va a ser una locura, les va a llevar tiempo, les va a llevar mucho, les van a llevar meses, primero conocerlos, luego conocer su forma de operar. Así que va a ser un problema, y yo digo que yo decía, el crimen organizado, la distribución o redistribución del ingreso, son los mayores problemas que tiene el Estado de México, que va a enfrentar la maestra Delfina, y bueno, pues este es uno de estos que estamos hablando, Toño, sí, que hay un crimen que operaba desde la gubernatura, así que ahora están sueltos los criminales, están sueltos y van a tener que hacer un operativo para conocer bien, yo supongo que ya están en eso, conocer bien a cada comandante. Hace un par de meses dimos una nota en Sin Censura de cómo algunos comandantes le pedían a sus oficiales no trabajar, no meterse a ciertas zonas porque eran controladas o por la familia michoacana, o por Jalisco Nueva Generación, por Sinaloa, por los Beltrán Leiva. Así que esto es parte de eso, de que es un estado en el que viene operando el narcotráfico, venía con regularidad, y recuerda el cambio de la maestra Delfina, apenas será el 16 de septiembre del año pasado, así que están ajustándose y con muchos comandantes involucrados en el crimen organizado, así que eso va a llevar mucho tiempo y debe verse como parte de ese gran problema que hereda la maestra Delfina Gómez Álvarez, Toño. Y quiero hacer una aclaración, porque ya me tronó los dedos Luis González, y ¡despierta! Así ya saben cómo son, ¿no? Muchas personas por ahí. ¡Despierta! No fue el secretario Andrade, fue el fiscal Cervantes, efectivamente. Tiene toda la razón, fue el fiscal Cervantes, no fue el secretario de Seguridad Pública. Pero ya lleva varios mensajes que manda Luis González y de ¡Toño! ¡Despierta! Así ya saben, ¿no? Atronándome los dedos, pero bueno, gracias por su aportación, Luis. Gracias. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, querido Jaime. Muy interesante lo que nos plantea Paco, de cómo es que, pues híjole, efectivamente se van a enfrentar a una circunstancia muy difícil al tomar un estado que entregan en la ruina, que entregan sumamente, y creo que aquí vale la pena decirlo, narcotizado no porque estén durmiendo, sino lleno de situaciones relacionadas al narco. Ahí está el último incidente en el que una comunidad entera se enfrenta a sicarios, después se enfrentan también a algún tipo de represalias, y ahora nada más y nada menos que el fiscal también se enfrenta a un ataque. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Sí, por cierto, José Luis Cervantes, hay que recordar, es hijo del general Enrique Cervantes Aguirre, que fue secretario de la Defensa Nacional bajo la presidencia de Ernesto Zedillo. Bueno, efectivamente, a mí me encanta siempre cómo el maestro Paco Cruz, que tiene una memoria de elefante, a mí por eso yo envidio esa memoria prodigiosa del maestro Paco Cruz, porque lo que la línea de tiempo que acaba de establecer Paco Cruz nos permite llegar a la conclusión de que efectivamente, como él lo dice, erradicar esto va a llevar meses, sino años. Y estamos hablando de un enquistamiento del crimen organizado que vivió pues prácticamente coludido con el poder político,
en distintas partes de los estados, porque son estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, en fin, todo este corredor que hoy se disputan en la familia michoacana y distintos cárteles. Yo quería un poco hablar a propósito de lo que ha dicho el maestro Paco Cruz, que uno, porque yo no sé, tenemos un problema serio en el terreno de la opinión pública, y el problema es que tenemos una memoria muy flaca a veces, ¿no? Y este elemento está siendo aprovechado por la oposición para decir, ya ven, la maestra Delfina no ha hecho nada, se está desmadrando todo en el Estado de México, son unos inútiles, pero lo cierto es que erradicar todo esto va a llevar meses o años. Y yo lo digo porque, no solamente porque lo que ha informado el maestro Cruz, sino porque también tengo familiares en el Estado de México, precisamente en la frontera colindante con el Estado de Guerrero. Y es un fenómeno realmente, el tema del crimen organizado es un tema que está incrustado en el tejido social, del que forman partes familias, es decir, se han sido tantos años que se ha generado ahí una costra de intereses, ¿no? De colusiones, de colaboraciones. Y durante todos estos años, como el crimen organizado campeó a sus anchas, mucha gente que tenía necesidad de permanecer ahí no podía escapar, pues no se veía obligada a pactar con el crimen organizado. Entonces, en estos momentos, los últimos datos de los que dispongo yo al menos, es que en alguna parte de las fronteras entre, por ejemplo, lo que es Tasco, lo que es gran parte de toda esta franja fronteriza del Estado de México y Guerrero, se está produciendo un repliegue de estos grupos, porque en el curso de las últimas semanas y meses se ha dado un continuo enfrentamiento y un avance importante de la familia michoacana. La familia michoacana ha conseguido expandirse en estos terrenos y la gente que ha vivido durante décadas este tema, durante años, no sabe si realmente la estrategia que van a impulsar la maestra Delfina Gómez, porque acuérdense que tuvo una reunión, un cónclave la maestra Delfina Gómez con los gobernadores de Michoacán, con los gobernadores de Morelos, de Guerrero, para poner en marcha una estrategia en común, porque este es un problema que aqueja no solamente el Estado de México, tienen que asumir una estrategia en común. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucha paciencia, porque ciertamente, es decir, si yo les platicara caso por caso las experiencias de familias que se han visto obligadas, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, hay ciertas partes de Guerrero y el Estado de México donde incluso las remesas que llegan de la gente que está en Estados Unidos, se tienen que mochar quien recibe esa remesa con el crimen organizado. Entonces, son muchas cosas. La apropiación de terrenos, la apropiación de casas, que el crimen organizado ha ido comiéndose varios terrenos, ¿no? Los capos van comprando casas, claro, a precios irrisorios, eso cuando quieren pagar, pero cuando no quieren, asesinan a la gente y se hacen con casas, propiedades. Es decir, este es un tema que todavía hoy se sigue viviendo. Está muy, muy, muy arraigado. Y yo creo que la maestra Delfina Gómez, sobre todo en el Estado de México, va a tener que depender, sobre todo como ha hecho hasta ahora la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, van a tener que depender de una inteligencia muy fina, pero va a tener que ser casi, ¿sabes?, quirúrgica, una inteligencia quirúrgica, porque la inteligencia de los carteles está extendido a través de la red de familias. Hay primos que se van informando, los abuelos están informados. Entonces, para hacer labor de inteligencia en esas comunidades tan cerradas, que están controladas por los cárteles, va a ser una obra portentosa, ¿no? Eso para que vean el nivel de profundidad que tienen los cárteles en toda esta zona. Hay que tener en cuenta que muchos emigrantes en Estados Unidos han huido
de Guerrero, del Estado de México, de Morelos, precisamente ante el avasallamiento de estos cárteles. Entonces, yo lo que creo es que tienen ante sí un reto muy complicado. El intento de asesinato al fiscal general del Estado de México ha sido un primer aviso, para que vean cómo tienen buena inteligencia estos cárteles, saben los recorridos que tienen, y por eso mismo los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo y diseñar una estrategia de contrainteligencia muy eficaz, porque si no, de otra manera, van a seguir golpeando a las cabezas, a los fiscales, a los policías. Hemos visto cómo, y esto es un fenómeno muy similar a lo que ocurre en el Estado de México. De tal suerte que mientras esta situación de violencia, de guerra abierta, guerra sin cuartel entre los cárteles y estos gobiernos que llegan con la intención de cambiar las cosas, como es el caso de la maestra Delfina Gómez, va a haber una guerra sin cuartel, una guerra que va a ser complicada y que además tenemos que tener en cuenta que la oposición, el PAN, el PRI, van a seguir utilizando esto para tratar de demostrar que el gobierno, los gobernadores de la 4T o de Morena son incapaces. Este va a ser el relato que vamos a escuchar una y otra vez en el curso de los próximos días y semanas. Pues sí, exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que debería más bien haber una colaboración con el actual sistema que tienen de inteligencia, que pues es una especie de sucesor, de heredero del CISEN, en el que se plantea, se busca simple y sencillamente enfrentar a la delincuencia organizada y no, como se hacía antes, a los enemigos políticos. Pero yo quiero insistir en que nos hemos dado cuenta una y otra vez que no es una frase hecha, esto del pueblo unido jamás será vencido. Sí, es una frase muy choteada, pero no una frase hecha. Nos ha demostrado la historia que ningún ejército, ningún gobierno, ningún multimillonario, ningún grupo criminal se puede enfrentar a 30 millones de personas. Bueno, creo que 30 millones me refiero a los que votaron en su momento por López Obrador, pero son como 20 millones de habitantes en el Estado de México, no, es el estado más poblado. ¿Tú sabes, Paco, cuántos millones son en el Estado de México? 18 millones, Toño, 18 millones, el estado más poblado, con más electores, casi 10 millones de electores, y tenemos una frontera común, recuerda, con Guerrero y Michoacán. Y mira, nada más para completar, yo recuerdo, el libro que publiqué sobre Tierra Narca se llama 2009-2010, advertía que entonces ya, por ejemplo, la familia michoacana, a través del Fresa y de la familia Olascoaga, controlaba ya toda la parte de la Tierra Caliente y estaba extendido a Guerrero y a Michoacán. Pero lo que te quería decir es esto, no digo el nombre de mi pueblo porque ahí estoy, en los gobiernos, hasta el de Alfredo del Mazo Maza, la familia michoacana recibe dinero, pues, digamos, si yo voy a comprar material para construcción, la familia michoacana recibe 1/3 de lo que yo compre. Compro arena, grava, varilla, es decir, hicieron de la extorsión con el permiso de la policía del Estado de México, o la complicidad de la policía, y de la Procuraduría, o ahora la Fiscalía Mexiquense, hicieron un modus vivendi por décadas. Así que eso va a tardar muchísimo para limpiarse. Te digo, primero tienen que limpiar la policía, para empezar, y que sé que es una labor que ya empezaron porque tengo familia en parte en la Policía del Estado de México. Sé que ya lo empezaron, pero eso es una labor, son 30,000 elementos, 30,000, que tampoco son tantos. La Ciudad de México, que tiene menos habitantes que el Estado de México, tiene casi 100,000. 30,000, pero 30,000 es un número considerable, así que tienen que limpiar a los comandantes. Y el atentado que sufrió José Luis Cervantes Martínez, tienen razón, el atentado que sufrió José Luis Cervantes Martínez, pues se enmarca dentro de esta historia que te digo, la podemos seguir bien hasta 1982 a través del Cártel del Juárez, de la mano del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Así que es un estado explosivo, y recuerden, y a la que llegó mucho el narcotraficante después de que construyeron el penal de máxima seguridad
de Almoloya de Juárez, los familiares de los grandes capos necesitaban un lugar para vivir, encontraron muchos, Metepec, Whisky Lucan, partes de Cuautitlán Izcalli. Entonces eso va a llevar tiempo limpiarlo y eso tenemos que estar conscientes. Y además tenían aquí en la frontera el más grande centro financiero de este país, la Ciudad de México, Toño. Así que limpiar el Estado de México les va a llevar mucho tiempo, no es un día. Yo de pronto, igual que mucha gente, me desespero, pero es parte de un proceso después de que se descuidó el Estado de México por décadas y en el que el narcotráfico llega de la mano de los gobernadores del Partido Revolucionario, o que salieron de las filas del Partido Revolucionario Institucional, todos desde marzo de 1942, Toño y Jaime. No, y le siguen apostando lo mismo para siempre. Yo de verdad, y le pido al equipo que nos grabe, me da la impresión de que o están locos o son muy tontos o son infiltrados de Morena. Ya no sé ni qué pensar al respecto, de verdad, a pesar de que hay un señor ahí que le molesta mucho mis comentarios y que me compara con un personaje de la tele muy infame. Nos dio risa ahí en el equipo. La verdad es que siguen incurriendo en las mismas pifias y circunstancias muy locochones. Estábamos contigo, Paco. ¿Qué te parece que hablamos de esta supuesta mañanera que estará teniendo Xóchitl Gálvez muy pronto? De eso es lo que se plantea. La pobre Xóchitl le preguntan en el chacaleo, no sabe ni qué responderse, que a su tiempo nos estará informando, el presidente se burla en su mañanera, citan ahí a Xóchitl Gálvez diciendo que ella pensaba que era una falta una pérdida de tiempo las mañanas, pero bueno, es una de tantas de las contradicciones de Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinas de las mañaneras de Xóchitl? Mira, Toño, yo ahora sí voy a decir, como decía la Chimotrufo, ya así es Xóchitl Gálvez para mí. Como dice una cosa, dice la otra, en algún momento condenó las mañaneras, pero independientemente de eso, claro, si le van a llevar periodistas a modo, si le van a poner periodistas a modo, pues van a desarrollar o intentar desarrollar una narrativa, pero es falta de creatividad, falta, o pues en parte su desesperación, porque no saben cómo llegar. Y recuerda, pues han copiado todo lo de López Obrador, todo lo de Morena, La Esperanza, ahora la mañanera, la verdadera mañanera, ya han tenido. Recuerda, Kenia López Rabadán salió con su mañanera, después las cancelan. Es un ejercicio esto. Yo quiero ver en un momento, verdaderamente también me encantaría, y quiero ver que en algún momento lleguen periodistas críticos, muchos independientes, que la lleguen a cuestionar, como cuestionan a López Obrador. Es un ejercicio de memoria política, de memoria histórica, es un ejercicio de tener los datos aquí, y es un ejercicio para el que hay que estar preparado. Mira, López Obrador es un político de los que no se dan en generaciones enteras, es un político único. Aguantar una mañanera como las que hace él, no es fácil. Prepararte para esto no es fácil, claro, a menos de que te pongan un colchón bien tendidito, ya bien aceitado, con un grupo de periodistas que te llevan las preguntas, pero que además en las preguntas te dan las respuestas. ¿Verdad que usted dice que esto es mentira? Sí, claro que es mentira por esto. Sí, lo pueden acomodar. La cuestión es cuánto resultado le va a dar. Pues nada más yo digo, miren, hay que verlo, hay que ver cómo está la situación, no ha podido levantar. Este es otro esfuerzo, si lo hacen, otro esfuerzo por colocarse. A partir de marzo habíamos dicho que en este periodo de intercampañas pueden ajustar, pueden hacer lo que quieran, en la medida que no llamen al voto, que no convoquen a sus simpatizantes. Pero ¿cuánto tiempo les pueden aguantar? López Obrador tiene razón. Ya lo han hecho, aguantan un mes o dos o menos, unas semanas. Xóchitl, yo no creo que aguantaría mucho, pero te digo, también hay que tener presente de que si te organizan una rueda de prensa todos los días con periodistas a modo, pues ellos te van a dar la pregunta, te van a dar la respuesta. Así que, pero ese es un teatro que se acaba por caer, Toño. Lo que hace López Obrador no es sencillo. Yo, que me precio de pronto de tener buena memoria, no aguanto todos los días. Hay ocasiones que hago o doy entrevistas o hago conferencias o dicto conferencias todos los días,
pero llega un momento que digo, no, espérate, tienes que frenar un poco. López Obrador no lo ha hecho, pero mira, yo lo sigo desde que daba sus mañaneras en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, ahora en la Ciudad de México, es un tipo que está preparado para eso. López Obrador es un tipo fuera de serie, es muy estudiado, es estudioso, conoce la historia de este país, si conoce todo y es un tipo que se prepara a diario. Xochitl es una mujer ignorante, la verdad sea dicha, y lo digo con mucho respeto, ¿va? No es problema ser ignorante, hay que estudiar, se te quita. Xochitl llega a otros niveles, pero bueno, es una mujer muy limitada, la hemos visto cuando trata de improvisar 130%, pero no, cualquier cosa, cualquier cosa, los países noruegos, pues lo que diga, mira, es que no es una mujer, no es una mujer política a la que se le dé improvisar, a la que se le dé el estudio, a la que se le dé nada. Le tienen que preparar la cama. Claro que si le van a poner 20 teleprompters en su mañanera, pues puede aguantar. Y me imagino, pues hay formas de esconder todo, pero la cuestión, miran, los políticos, como en los periodistas, hay una cuestión, la credibilidad. Eso es fundamental. Pueden aguantar el circo un buen rato, pero ¿cuánta credibilidad tienen? Yo de pronto, o siempre me gusta poner ese ejemplo, digo, en 2018, todos los periodistas viejos corporativos, o esa prensa corporativa, llamada medios masivos de comunicación, estaba contra López Obrador, no tenía uno a su favor, más que los medios independientes. Y a pesar de eso, o contra ellos, a pesar de ellos, ganó. La cuestión es, ¿qué credibilidad tienen? ¿Qué credibilidad puede tener una mañanera de una mujer metida en triangulación de fondos, en temas de corrupción, cártel inmobiliario, su casa roja, todo, a donde le busquen? A donde le busquen. Entonces yo digo, está bien, yo no tengo ningún problema, yo siempre digo, cuando me preguntan sobre la mañanera de López Obrador, excelente. Así que si me va a hacer su mañanera, yo quiero ver que aguante una serie de cuestionamientos, más allá de que le tiendan la cama con grupos de periodistas a modo, periodistas que reciben dinero. Entonces yo digo, mira, no, pues nada más hay que recordar, mujer muy limitada, torpe, ignorante y además una mujer a la que no le gusta prepararse, y que recibe órdenes, pero bueno, yo digo, qué bueno que la haga, qué bueno, y ojalá, bueno, pues los primeros días supongo que no van a dejar entrar a periodistas incómodos, ya después tendrán que abrirse, pero esos ejercicios de la vieja prensa, ya los conocemos, Toño. Mira, yo siempre remito cuando yo era jovencito quiere decir 13, 14 años de edad, a mi casa llegaba solo El Sol de Toluca. Era el único periódico que llegaba, aunque había otros en Toluca, y yo recuerdo algunos encabezados, uno me llamó la atención, decía en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, garantizado el abasto de azúcar, no va a subir el precio. Y mi familia y todas las familias del pueblo iban a comprar azúcar porque sabían que al otro día iba a subir el azúcar. Y estaban en lo correcto. Así que a eso estaba destinada y a su mañanera. A ver cuánto les aguanta, pero bueno, ojalá y la hagan y ojalá y les dure, Toño. No, y además yo creo que podríamos hacer el equipo, nuestro intentón para ir a la conferencia mañanera de Xochitl. Imagínate, querido Paco, querido Jaime, querido Julio Consentidor, que en una mañanera de esas esté el gran Jaime Hernández, el gran Francisco Cruz, el gran Ricardo Sevilla, el gran Luis Guillermo Hernández, el gran Vicente Serrano y su humilde servidor ahí alzando la mano. A alguno le tiene que dar la palabra. Alguno de nosotros tendríamos que hacerle una cuestión muy, muy dura, como incluso se las hemos hecho al presidente López Obrador, cosa que nos ha costado también cuestionamientos muy duros del público consentidor. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jaime. Evidentemente, como bien menciona Paco, no es un ejercicio fácil. Te lo digo yo, que he estado documentando la mañanera desde que nació, al menos en la edición presidencial. Quiero comentarle a usted, público consentidor, que por Sin Censura han pasado muchas redactoras y redactores que no aguantaron el ritmo de las mañaneras, y no me va a dejar mentir en esto la queridísima Candelaria López, quien se conecta con nosotros desde Oaxaca, pero efectivamente no solamente es un esfuerzo para el político que está llevando a cabo la mañanera, es un esfuerzo para medios de comunicación, y es algo que ha sido reconocido, Jaime, a nivel internacional como un verdadero ejercicio de comunicación, como un fenómeno sociológico.
porque no es el aló presidente de Hugo Chávez en el que se hacía un mensaje directo, ¿no? Unilateral de una vía, no es una conferencia de prensa muy de vez en cuando en la Casa Blanca en la que de buenas a primeras el presidente que sea da dos preguntas y cuando no le parece algo se va y se acabó, ¿no? Aquí es una conferencia en la que tenemos a un presidente, a un líder mundial hablando ante los medios que tanto lo atacan constantemente, respondiendo todas sus preguntas por muy incómodas que sean. Yo tampoco veo a una Xóchitl respondiéndole a ti, a Paco, a Luis Guillermo, a Ricardo, a Vicente o tu servidor. Sí, mira, yo creo, querido Antonio y querido maestro Paco, que hay que tener en cuenta una cosa. Estamos a solo 4 meses de las elecciones, prácticamente. 4 meses. El tema de las mañaneras, cuando fueron reimplantadas, porque Andrés Manuel ya tenía sus mañaneras cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero cuando fueron reimplantadas bajo su presidencia, muchos, pero muchísimos, creyeron que era una ocurrencia de López Obrador, ¿no? Yo recuerdo que en un primer momento, yo me acuerdo que dije, bueno, las mañaneras que van a reunir a un montón de periodistas, youtuberos, opinadores, se van a convertir posiblemente en un ejercicio imperfecto de cuestionamiento al jefe del Estado. Pero yo prefería, y lo dije en su momento, yo prefiero una mañanera que, aunque sea imperfecta, aunque no estén presentes los mejores periodistas con las preguntas más mordaces, más inquisitivas, yo prefiero este ejercicio de la mañanera. Con todos estos personajes medio pintorescos, yo prefiero esto que el sistema que había antes en el que el presidente en turno decidía qué medio, qué periodista tenía derecho a entrevistarlo, ¿no? Era casi, casi el que te llevaras una exclusiva con el presidente antes era ¡guau!, ¿no? ¡Guau! López Dóriga va a entrevistar al presidente, que Jacobo Zabludovsky en exclusiva con el presidente, que el director del Excelsior, que el director de la Universal en exclusiva, ¿no? Y esa proximidad y esa cercanía de López Obrador con la mañanera convirtió esto en un fenómeno que ha ido más allá de un ejercicio meramente periodístico, ¿no? Hay ocasiones en que la mañanera se convierte en una especie de corte de los milagros, ¿no? En que cada quien va a ver su asunto, en que cada quien, es que me pidió fulanita que le preguntara, señor presidente, y hay periodistas que van a montar su show, monopolizan el micrófono, pero aún así, aún con este riesgo de que se convierten por momentos en una corte de los milagros, yo prefiero este formato. ¿Por qué? Porque es abierto, es plural, imperfecto, sí, pero es plural, se le da voz a todo mundo y el presidente tiene a veces la paciencia del santo Jacob o del santo Job para escuchar a veces preguntas de lo más peregrinas, ¿no? Porque el presidente sabe que la mañanera se ha convertido en un vehículo poderoso de su información. A través de la mañanera, él da a conocer las réplicas, da a conocer los más importantes puntos de su gobierno. Como decía el maestro Paco Cruz, Andrés Manuel López Obrador es un maestro del escenario. El maestro es un maestro consumado que puede pivotar de un tema que va de economía a un tema que va de relaciones exteriores, que un tema que va de una carretera comarcal o pueblerina, y se sabe el nombre de la carretera, se sabe el nombre de los pueblos de dónde va la carretera, conoce los antecedentes, conoce la historia de México. Es realmente un político fuera de serie, ¿no? Ahora bien, dicho todo esto, pues evidentemente el mago detrás de todo esto de la mañanera ha sido Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que ha tenido esta capacidad para hacer de la mañanera uno de los fenómenos que han convertido a su gobierno uno de los más populares dentro de la diáspora mexicana en Estados Unidos. Hoy es reconocido Andrés Manuel López Obrador gracias a las mañaneras en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces, con solo 4 meses de distancia de aquí al 2 de junio, Xochitl Gálvez va
poder transformar sus mañaneras en un fenómeno similar? Pues no, la verdad no. Y yo creo que esto revela hasta qué punto el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, su cuarto de guerra, realmente no está operando como tendría que operar, ¿no? Para aquellos que hemos cubierto campañas internacionales, elecciones en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, donde suele ser mucho más sofisticado el tema, vemos cómo las campañas, cómo los cuartos de guerra van, es casi quirúrgico a la atención que se dedica a cada uno de los elementos que tiene que ser una campaña. El manejo de las redes sociales, el manejo de los videos, el manejo de la publicidad, el manejo de la guerra sucia, el manejo de las entrevistas, el manejo de las conferencias de prensa, con qué periodistas hay que tener cuidado, con quiénes realmente hay que ir a por ellos, ¿no? Darles en todo, ¿no? Entonces yo veo complicado, muy complicado, que realmente podamos encontrar algo de disciplina en la mañanera de Xóchitl Gálvez. Porque además, como bien señalaba el maestro Paco, va a haber un proceso de preselección de los periodistas que van a estar presentes en esas mañaneras, o se va a incluir a todo mundo como ocurre en las mañaneras de Palacio Nacional. Todo el mundo va a tener acceso a esas mañaneras, porque si ocurre así, el grado de exposición y riesgo que va a enfrentar Xóchitl Gálvez es mayúsculo, mayúsculo, porque ya sabemos que Xóchitl Gálvez es una mujer que no está preparada, no tiene suficiente empaque intelectual, no tiene una formación consistente. Es una mujer que realmente va de ocurrencia en ocurrencia. Y desafortunadamente, ganar una presidencia no se trata, si no estás en un reality show, estás ante una carrera en la que se te pone a prueba y tienes que demostrar que tienes reflejos, que tienes recursos, que estás informada, que tienes bien armada la cabeza. Vean ustedes de qué manera se maneja Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es una mujer que al asumir la candidatura de Morena no necesitó del teleprompter. Y cuando le entrevistan, cuando son preguntas al vuelo, preguntas de banqueta, Claudia Sheinbaum improvisa y lo hace muy bien. ¿Pero por qué? Porque tiene fuste, tiene antecedentes, tiene consistencia. Es una líder política que es brillante, es muy inteligente, tiene una formación académica muy, muy, muy robusta. Entonces, yo creo que este invento, esta ocurrencia de las mañaneras se va a convertir en un permanente ejercicio de exposición para Xóchitl Gálvez, que lo único que va a hacer es exponerla a un mayor ridículo, ¿no? Yo decía que a veces los líderes políticos, cuando intentan alcanzar la cima, y cuando no lo hacen, se convierten en águilas que caen, ¿no? Yo sospecho que esta águila que ya cae de Xóchitl Gálvez se puede convertir en gallina rostizada después de este experimento de las mañaneras, con sus periodistas, ya sean aliados o no. Aunque fíjate que sí hacen pues una especie de solicitud para las conferencias de prensa mañaneras. Uno tiene que dar su panorama. Fíjate, bueno, cuando yo apliqué para ir a la mañanera, me preguntaron, me hicieron firmar una carta en la que daba a conocer mi experiencia como periodista, en donde estudié, donde he publicado notas, etcétera, 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 ¿no? Y llama la atención porque han habido ocasiones en las que no vemos a personas que hayan tenido alguna participación en los medios de comunicación corporativos, que todos llegaron a ir a la mañanera, o bien a invitados especiales como el payasito de la tele Jorge Ramos, ¿no? Que de buenas a primeras lo invitaban a llegar ahí. Lo que sí es cierto, querido Jaime, querido Paco, querido público consentidor, es que claro que vemos ahí a una Xóchitl Gálvez siendo apapachada por varios corresponsales, y a lo mejor llevar la faramalla de que alguien como que la cuestiona y ella le responde. Creo que aquí sí vale la pena pensar en las preproducciones, ahora sí, ¿no? De Ramírez Cueva, las preproducciones Max Cortázar, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos en un futuro. Quiero pedirles que vayamos a otro tema y le pido al equipo que nos grabe.
Lo siguiente es muy interesante, es, si me lo permiten, el coco de la Unión en los Estados Unidos. No el coco de que los molesta constantemente, sino the boogeyman, como se dice aquí en Estados Unidos. Una figura que, en mi opinión, solamente sirve para asustar a algunos, pero que la verdad es que nunca se ha materializado. La intención y la idea del separatismo tejano. Recientemente se ha planteado por varios medios de comunicación, incluso corporativos e independientes, que podría buscarse una ruptura, supuestamente, y que cada vez se ve más cercana esa ruptura por grupos extremistas tejanos, vamos, ese estado, el de la estrella solitaria, de la Unión en los Estados Unidos de América. Ahí tenemos, por ejemplo, una nota que ha tenido mucho eco últimamente de Newsweek, en la que se plantea que el encontronazo que tiene el fascista del gobernador tejano Greg Abbott con el gobierno federal de los Estados Unidos por no querer quitar sus pinches boyas, por no querer quitar los alambres que no son de púas, son de navajas en los que se han quedado atrapados varios niños, podría generar un llamado a la finalmente independencia de Texas, que es algo que ya se ha planteado una y otra vez. No, les digo, no es un tema nuevo, no es es otra guerra civil entre los confederados y los yanquis. No. Esto de la independencia de Texas se plantea desde que Texas se independizó de México. Siempre se ha hablado de esto, del sentimiento tejano, de don't mess with Texas y etcétera. Ya han habido varios intentos muy pequeñitos de golpeteos y de milicias a las que les gustaría separarse de la Unión, que evidentemente de inmediato son reprimidas acá en los Estados Unidos. También tengo una nota por ahí, la plataforma Vice, no me atrevería a llamarle a Vice periodística, fue fundada por puros personajes de la ultraderecha, por cierto, pero bueno, ahí también de vez en cuando alguna que otra nota interesante en lo independiente. Dice, extremistas buscan una guerra civil y la sucesión de Texas ante la determinación de la Suprema Corte sobre pues desinstalar esos alambres de navajas ahí en la frontera con México. ¿Qué opinas de esto, querido Paco? Comenzamos contigo ya para cerrar el último tema de nuestra mesa de análisis. Bueno, Toño, de veras, mira, bueno, eso de la secesión, la separación de Texas, pues va a ser un tema, tú tienes razón, es histórico, pero Texas, hay que decirlo en realidad, van a romper, no, la ruptura es muy complicadísima, muy complicada en este momento, romper con el gobierno central como en 1860, 65, en aquella guerra. Es muy complicado, es un tema político, hay que verlo como tal, es un tema político. Texas es un estado clave, como tú decías hace rato, para las milicias, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos grupos hemos conocido de milicias que cazan migrantes? Y en esta época electoral, recuerda, Texas es uno de los mayores estados, es uno de los premios grandes electorales, con California, por ejemplo, con Illinois, con Michigan. Son los estados grandes los premios. Es una sociedad muy polarizada, en este momento todavía peor, con un gobernador xenófobo, clasista, que advierte que los migrantes están envenenando la sangre de los estadounidenses. Pero hay que entenderlo en ese proceso. No quiero decir que no es peligroso. Los grupos que marcan la ruptura, pues son milicias prácticamente que odian a los migrantes, pero hay que entenderlo como un tema político, un tema en un estado en el que los blancos son muy poderosos, en una entidad que, como todo el país, prácticamente está polarizado. Estamos ya inmersos en un proceso electoral. El 5 de marzo es el supermartes, es las elecciones primarias de los dos partidos, y Texas es un premio mayor. Entonces este tema va a ser muy recurrente, y más recurrente todavía si tomamos en cuenta la porción de frontera que tiene con México,
Así que las convocatorias de los grupos supremacistas pues van a estar ahí, pero como parte del juego político, o una secesión o una guerra de secesión en Estados Unidos, la Casa Blanca los aplasta inmediato, es decir, a la Suprema Corte de Justicia le daría poderes al presidente, independientemente que lo tiene, para aplastar una rebelión que tenga miras a la secesión del Estado. Crear un Estado independiente sería imposible, pero hay que entenderlo, y con la gravedad que merece, como un Estado que es peligroso por las milicias, por los grupos supremacistas, que han tenido choques grandes porque hay grupos fascistas, grupos antifascistas, y te digo, pero yo lo veo en el marco del proceso. Tenemos un candidato, van a tener un candidato, digo tenemos porque nos engloba también en el proceso electoral de Estados Unidos, si no podemos separarnos aunque queramos. Tenemos un proceso electoral en México, tenemos un proceso electoral en Estados Unidos del que tenemos que hablar a veces incluso diario, pero que va a ser clave para las aspiraciones de un presidente que también de pronto parece supremacista, con un discurso que se inflama, con un discurso de fuego, violento incluso, ya lo ha dicho Trump, ¿no? No lo digo Greg Abbott porque ha tomado medidas, recuerda, acaba de promulgar una serie de leyes durísimas para deportar, aunque van a entrar en vigor hasta marzo, para deportar inmigrantes, pero sí, indocumentados. Y qué bueno que hiciste hace rato, mira la aclaración. Una cosa es indocumentado, no hay ilegales, hay indocumentados. Sí, son cosas distintas. Pero tenemos un gobernador que odia a los migrantes, les ha puesto barreras de todos los tipos, y tenemos un candidato presidencial, Donald Trump, con el mismo discurso. Así que hay que verlo por ese lado, pero te digo, es peligrosísimo. Yo creo que hoy Donald Trump con aliados como Ron DeSantis, como Greg Abbott, son peligrosísimos, y estos grupos supremacistas, estos grupos milicianos, se lo toman en serio, y cazan migrantes. De pronto cuando, mira, si lo decimos nosotros no pasa nada, porque no somos nadie prácticamente, pero cuando lo dice un político, esto cobra otras dimensiones, porque de pronto, cuando uno dice, un político dice vamos a deportar o vamos a cazar o vamos a emprender una campaña tal, los grupos supremacistas, las milicias, grupos extremistas de derecha, lo toman todo literal y van a cazar migrantes. Ese es el peligro de discursos como por más allá de que no van a avanzar en la secesión o una independencia de Texas, no van a avanzar, pero políticamente hablando es peligroso por lo que representan los grupos supremacistas, por lo que representan las milicias, por lo que representan políticos como Greg Abbott, como Ron DeSantis o como Donald Trump, que están en la mar de un país dividido y que van a tener que enfrentar una elección presidencial el próximo noviembre, Toño y Jaime. Yo también me pondría a pensar en que, a pesar de que la industria armamentista y el aparato gubernamental de Estados Unidos es casi invencible al hablar de la materia doméstica, y incluso pues siempre se ha dicho que es en materia internacional, pues sí tenemos un estado de Texas extremadamente armado, en el que cualquiera de verdad, o que sea un pinche loco, se puede comprar lo que él quiera en cuanto a armas. Claro, tienen que ser semiautomáticas, no automáticas, siempre y cuando se pueda identificar. Es lo único que necesita ahí en Texas. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jaime. Sé que también es un tema que tú has tratado y has investigado por ahí. Tenemos pues esta supuesta amenaza. Y como bien menciona Paco, creo que lo que en todo caso tendríamos que considerar más allá es lo político, lo que podrían conseguir con esto políticamente para ensalzar tal vez ahí a un Greg Abbott que vaya que está buscando convertirse en el nominado a la vicepresidencia de Donald Trump. Están entre los dos, está entre Ron DeSantis, que ya se volvió a ser amigo de Trump, y Greg Abbott, los dos un par de fascistas en sus estados. Uno tiene una ley antiinmigrante espantosa, el otro con estas medidas horrendas e inhumanas en la frontera.
Creo que en todo caso, pues concuerdo en eso con Paco, que sea político. ¿Tú qué opinas? No tenemos tu audio. Tenemos... Perdón. Le decía que a mí me pareció muy interesante la forma en que el maestro Paco expuso el tema, porque ciertamente, a ver, empezando por, mira, desde siempre, como tú bien has dicho, Toño, desde siempre ha habido esta tendencia centrífuga de los estados fronterizos de Estados Unidos, pero también de los mexicanos, ¿eh? Hay muchos estados mexicanos fronterizos del norte que siempre se quejan de este centrismo, de la capital mexicana, y se quejan de que muchas veces los estados fronterizos en Baja California, Sonora, Chihuahua, se quejan de que todo lo capitaliza el centro. Entonces, estas tendencias centrífugas también se dan del otro lado de Estados Unidos, y Texas es un estado particularmente interesante. Siempre a lo largo de la historia, hay que acordar que Texas primero se separó, siempre hubo fuerzas secesionistas contra el gobierno de México, porque Texas era parte de México. Pero cuando pasó a formar parte de Estados Unidos, siempre ha habido un núcleo duro de nacionalistas tejanos que han estado siempre dando la tabarra, dando la lata, con que amenazando que ahora sí nos vamos a separar. Entonces, estas pulsiones separatistas han ido aumentando, se han ido incrementando, y como dice bien el maestro Paco Cruz, suelen coincidir con ciclos electorales, ¿no? O dependiendo, por ejemplo, de quién esté en el poder, en la presidencia. Es decir, no es un secreto que cuando Barack Obama era presidente de Estados Unidos, si ustedes iban a Texas, veían en la mayoría de los automóviles de tejanos secesión de Texas. ¿Por qué? Porque estaba Barack Obama de presidente, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante cómo estas pulsiones separatistas se recrudecen cuando hay un demócrata en la Casa Blanca, cuando hay un presidente que, pues, que no transige con todo lo que le exige Texas, ¿no? Pero yo creo que es interesante marcar lo siguiente. Primero, la Suprema Corte, a lo largo de la historia, ha creído, y no son pocos los magistrados que han dicho, que el tema de la secesión y separación de Texas quedó resuelto desde el fin de la Guerra Civil, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? Constitucionales, ¿no? Claro, a pesar de esto, van a haber también abogados constitucionalistas que son más políticos que abogados desde Texas, que van a decir que Texas está defendiendo constitucionalmente su derecho a la defensa propia, como es el último argumento de los abogados del estado de Texas, que ellos consideran que pueden mantener estos alambres con púas y no permitir entrar a la patrulla fronteriza, porque es una autodefensa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que estamos en campaña electoral, como bien dice el maestro Paco, y este tipo de fenómenos se recrudecen. ¿Por qué? Porque de un tiempo acá, la frontera se ha convertido en una especie de santo grial, ¿no? De la gran disputa, uno de los grandes reclamos políticos y publicitarios de cara a la presidencia. Y cada vez que se produce esto, hay un sector conservador que insiste en este tema, el de la frontera. Por ejemplo, miren, el último número de The Economist, que es una revista, por cierto, bastante conservadora, fíjense bien la portada que le dedica The Economist a la frontera. Dice, ¿cómo la frontera podría costarle al presidente Biden la elección? ¿Se dan cuenta? Este es un esfuerzo concertado de la revista The Economist, de los republicanos, para señalar que la frontera va a ser fundamental de cara al proceso electoral. Y si este tema de la seguridad fronteriza, las salpimentas con la amenaza de la secesión, no hombre, ya es un espectáculo de fuegos artificiales, los tejanos se quieren ir, se quieren separar de Estados Unidos, la frontera va a ser en la zona cero de la disputa electoral, en fin. Entonces,
Por eso mismo, y en esto lo tiene clarísimo Andrés Manuel López Obrador, el tema de la frontera siempre, siempre se recrudece en épocas electorales. Ahora bien, si ampliamos el ojo, no un gran angular, sino ampliamos al gran contexto y tenemos en cuenta que no solamente hay una coyuntura electoral, sino que el contexto histórico contemporáneo. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos, según los últimos estudios de académicos e historiadores, es una de las naciones más divididas en la historia reciente de ese país. Nunca antes estuvo dividido Estados Unidos, nunca, nunca, desde los prolegómenos de la guerra civil. Hoy Estados Unidos vuelve a estar atrapada o entrampado en esta división que representaba antes de la guerra civil el norte industrial, ¿eh? Y el sur agrícola que defendía la esclavitud. Es una polarización muy parecida. Hoy, por ejemplo, los matrimonios que se celebran entre demócratas y republicanos se han disminuido, se han desplomado. Ya nadie quiere casarse, ya nadie quiere matrimonio. Si tú eres mujer, si eres demócrata, no quieres casarte con un republicano y viceversa, ¿no? Y hay otro elemento también muy a tener en cuenta que ya lo mencionó el maestro Paco y que tiene que ver con la exacerbación de movimientos extremistas. Si uno revisa los últimos reportes, los más recientes reportes del FBI, es alucinante el número de movimientos extremistas armados hasta los dientes que siguen ahí agazapados. Hace poco The Intercept, un medio interesante, publicaba un artículo en el que hacía alusión precisamente a grupos extremistas que están agazapados a la espera de que gane Donald Trump, ¿no? Entonces, yo creo que realmente puede parecernos algo recurrente el tema de la secesión, pero en el contexto actual histórico de la división del país y en el contexto electoral, pues esto cobra una importancia y una dimensión muy a tener en cuenta por el gobierno de México, que yo creo que hasta ahora ha reaccionado bien, porque a veces muchos periodistas pierden de vista la profundidad, el sesgo de los políticos que, que vienen a México. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención esta visita que hizo la delegación de congresistas en las que estuvo presente Michael McCaul, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Es un congresista que fue aliado incondicional de Enrique Peña Nieto en la confección de la reforma energética y que ahora se ha colocado del bando de aquellos que dicen que es necesario blindar la seguridad fronteriza, que ya no es posible seguir así. Lo mismo que congresistas demócratas tejanos, como es Henry Cuellar, que también era uña y mugre de Enrique Peña Nieto y también participó en la confección de la famosa reforma energética. Entonces, aquí hay una extraña mezcolanza de factores políticos que tienen que ver con el ciclo electoral, factores políticos que tienen que ver con la polarización de Estados Unidos hoy más que nunca desde la guerra civil, factores económicos, porque no hay que perder de vista que la seguridad fronteriza es uno de los principales negocios de la industria armamentista. La frontera absorbe presupuestos impresionantes. Por ejemplo, el último paquete que ha enviado el presidente Biden para que aprueben ayuda por $60,000 millones para Ucrania, $14,000 millones en asistencia militar a Israel, también incluye $14,000 millones para asegurar la frontera con México. Y esos 14,000, ¿quién se los lleva? Pues la industria armamentista con sus sensores de última generación, videocámaras, en fin. Entonces, yo creo que este tema del anexionismo podríamos calificarlo de anecdótico, pero deja de ser anecdótico cuando vemos la imagen completa de todo lo que se juega, sobre todo en la coyuntura de ciclos electorales. Sí, híjole, yo con lo que más me quedo es con esto que nos planteas, Jaime, de cómo es que efectivamente desde la guerra civil Estados Unidos estaba tan dividido como ahora. Esa sí es una realidad.
es una realidad. Y me llama la atención porque hace algunos meses estaba leyendo declaraciones de aquel entonces, pues los medios de comunicación que estaban en contra de Abraham Lincoln, de tantas circunstancias ahí a favor de la esclavitud, hacían también sus consensos muy, muy antiguos en aquel entonces, y hablaban de ese Lincoln nos está dividiendo, nos está polarizando y etcétera. Muy, muy al estilo los cuestionamientos y planteamientos que hacen ahora sobre López Obrador, ¿no? Y algunos de ellos, pues obviamente a favor de la esclavitud. Pero bueno, por ahí perdimos la comunicación con Paco, pero ya había terminado pues se termina con esto la mesa. Y te pido, querido Jaime, que además de agradecerte por tan interesante planteamiento que nos haces en estos 3 temas, nos compartas también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Si no podemos reconectarnos con Paco, yo ahorita le doy sus redes sociales, pero te escuchamos, querido Jaime. Otra vez, no, te escuchamos y no te escuchamos, porque fue el audio. Perdón, ya. Les recuerdo que hoy en punto de las 14 horas estamos con el programa de No Apto para Cínicos, a partir de las 14 horas. Y les recuerdo que me pueden seguir a través de mis redes sociales, @Jaime Journo. Como siempre, es un placer, querido Antonio, compartir espacio contigo y con el queridísimo maestro Paco Cruz. Hasta la otra, querido amigo. Hasta la otra, queridísimo amigo. Ahí lo tiene usted, periodista, corresponsal de guerra, gran compañero aquí en Sin Censura, Jaime Hernández. Y miren, no hemos podido restablecer la comunicación con Paco, pero aquí están sus redes sociales para que lo busque ustedes, @Paco Cruz Jiménez, ahí en la X, en Twitter X, para que lo busque. También le agradecemos ahorita al querido Paco, le mandamos nuestro cariño. Gracias, queridos compañeros. Hasta la próxima. Y vamos